la última conferencia del ciclo de exministros de Economía de la democracia. Ya han pasado por este ciclo José Luis Machinea, Domingo Cavallo, Roque Fernández, Roberto Lavagna, y ahora tenemos el gusto de tener a Jorge Remelénikov. Jorge Remelénikov fue ministro de Economía de la Nación en el año 2002, en el peor momento casi de la crisis económica. Previamente había sido diputado nacional y durante 8 años ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Ahora se desempeña como embajador argentino ante la Unión Europea. Bueno, y queríamos empezar el formato, muchos de ustedes lo conocen, es el de una entrevista. Durante la primera hora más o menos vamos a estar entrevistándolo Lucas Liachi y yo, y luego vamos a abrir a preguntas de todos ustedes. Y para empezar, bueno, queríamos, aunque no hace a lo que es su gestión, que nos cuente un poco. Usted ya era el referente económico de Duhalde cuando fueron las elecciones del 99. ¿Y cuál era el programa económico que tenían en mente en caso de haber ganado las elecciones? Para las elecciones del 99, Duhalde, a partir de los análisis que nosotros teníamos, planteaba el cambio de modelo y planteaba la renegociación de la deuda, porque nosotros en ese momento ya pensábamos que la convertibilidad no podía seguir funcionando y que traía más problemas que ventajas. Posiblemente la gente optó por el mensaje de la Rúa, que nos terminó ganando, de la seguridad en términos de mantener la convertibilidad. Pero la idea básica era salir de la convertibilidad y renegociar la deuda. Y nosotros veníamos trabajando en ese programa desde 2 años antes, cuando yo dejé el Ministerio de Economía, que asumo como diputado de la Nación. Ahí tenemos un grupo de economistas, fundamentalmente del justicialismo, que veníamos reuniéndonos y preparando el programa. E incluso, había gente de la Alianza que también estaba de acuerdo en salir de la convertibilidad, y teníamos una especie de acuerdo implícito que si ganaban ellos, nosotros apoyábamos la salida, y si ganábamos nosotros, ellos apoyaban la salida. Una vez que ellos triunfan, hubo un cambio en el sentido de no salir de la convertibilidad. Había un plan en detalle, digamos, que hacer, por ejemplo, con el tema de las deudas dolarizadas en el sistema financiero, o algún rol de la ayuda externa en ese esquema, digamos, o todavía no estaban los detalles. Bueno, no eran tan detalles, ¿no? Pero esas decisiones previstas para el caso de una salida. Digo, por toda en el fondo nos sirve como introducción para lo que efectivamente pasó una vez que salimos, ¿no? Estaban los lineamientos generales y en algunos casos había detalles, pero cabe señalar que en el 99 la situación era diametralmente opuesta a las del 2001. Había 40.000 millones de dólares de reservas. Los depósitos estaban sin haber salida compulsiva, y la economía recién estaba empezando en recesión. Entonces, toda nuestra idea era que en el 99, con cambio de gobierno, se podía ensayar una salida, yo diría, no traumática de la convertibilidad. Pero perdimos. Retomar algo que dijo recién, que es como algo novedoso, no había escuchado nunca, que era este acuerdo que usted dice que existía con la Alianza. Con algunos sectores con algunos sectores de la Alianza para apoyo mutuo, dependiendo quién ganara, para abandonar la convertibilidad. Eso, no sé si quiere contarnos un poco más de cómo funcionó ese acuerdo y por qué cree
digamos, como quiénes eran los sectores de la alianza que apoyaban la salida de la convertibilidad y por qué cree que finalmente eso no se llevó a cabo. La alianza, por ser alianza, estaba compuesta de varios sectores, algunos de ellos planteaban la salida, pero si ustedes observan cómo configura el gabinete de la Rúa, es toda gente que promovía o mantener la convertibilidad en un caso y en otros, llegado al extremo, dolarizar la economía. Y esos sectores triunfaron dentro del gabinete de la Rúa. Y no nos olvidemos que de la Rúa, en plena campaña, en los discursos que daba ante los sectores económicos, decía que su objetivo era mantener la convertibilidad y llegar al investment grade. Y nosotros decíamos que nuestro objetivo era crear empleo y que crezca la economía. Bueno, vamos ahora sí al 2001-2002. Bueno, la pregunta sería que nos cuente un poco realmente cómo es el proceso de llegada al ministerio y sobre todo su percepción de si era algo en algún sentido previsible o para lo que estaban preparados, una eventualidad para la que estaban preparados, tanto usted como el presidente Duhalde, o fue algo que cayó así de repente y hubo que empezar a crear desde la nada, digamos, ¿no? Y cómo fueron esos días terribles de principios del año 2002. Una vez que cuando nosotros perdemos las elecciones, mantenemos el grupo de economistas, que éramos algunos funcionarios y diputados, así que todos los jueves nos seguíamos reuniendo. Y era para nosotros, sobre todo en el 2001, que la economía iba a estallar. Cuando uno anticipa una crisis, acuérdense que lo que se decía que era la crisis más prevista de la historia. Lo que no se puede saber exactamente es cuánto explota y cuál es la profundidad, pero que se venía, se venía. Se produce los hechos de diciembre, de la Rúa renuncia y asume, con ese interreño de puertas, asume Rodríguez Sá. Nosotros tenemos una reunión con la gente de Rodríguez Sá. Básicamente en esa semana que estuvo él, había un sector que proponía la dolarización de la economía y había otro sector que proponía la creación de una tercera moneda, el argentino, y nosotros nos oponíamos tanto a lo uno como a lo otro, porque entendíamos que, desde el peronismo hablando, porque entendíamos que la Argentina, la mejor salida para Argentina era tener una economía normal, una economía con un tipo de cambio flexible, que equilibre la cuenta corriente de balance de pagos, una reducción y un equilibrio fiscal, una economía con libre competencia, con regulaciones en los servicios monopólicos, algo que se usa en todas partes del mundo. Entonces, cuando se planteaban ese tipo de experimentos, nosotros nos opusimos. Y yo en persona, porque seguía siendo de alguna manera la cabeza del grupo de economistas que estábamos en el entorno o en el espacio político de Duhalde. Cuando asume Rodríguez Sá, el acuerdo político era que él se iba a quedar 3 meses. Entonces nosotros, bueno, dijimos, nos vamos 15 días de vacaciones. Durante los primeros 15 días de enero, y bueno, Rodríguez Sá renunció precisamente porque el peronismo y el grupo de gobernadores le retira el apoyo, habida cuenta de este tipo de manejo económico, pero también porque Rodríguez Sá planteaba no estar 3 meses en el gobierno, sino que planteaba quedarse 2 años más. Y bueno, cuando se va de Rodríguez Sá, Duhalde nos dice o me dice, mirá, asumimos. Así que no hubo vacaciones, nos quedamos ese día, eso fue el día 28, 29, el 30, estuvimos el 31 trabajando en el discurso, el primero asume,
como presidente y yo asumo el 2 de enero, o ese mismo día, ahora no me acuerdo. Pero no nos tomó de sorpresa la caída o la crisis económica, sí el periodo temporal de estos días, ¿no? Una de las cosas que se decía en ese momento era que quien fuera el primer ministro de Economía, de quien tomara la presidencia después de la salida de la Rúa, iba a tener que hacer el trabajo sucio de probablemente salir de la convertibilidad, resolver de alguna manera el tema de los depósitos bancarios. ¿Por qué aceptó el cargo? ¿Se le ocurrió decirle que no a Duhalde? A ver, yo soy militante político, soy economista, docente, todas esas cosas, pero soy militante político. Y como tal yo creo que era una responsabilidad que no podía eludir. Por supuesto, si uno lo piensa estrictamente en términos personales, yo le hubiera dicho, llamame cuando la cosa esté bien. Pero eso no corresponde a hacer en política. En política, cuando uno está en un movimiento político, en un partido político, y tiene que asumir la responsabilidad que le toca. Más que yo había sido ministro de Economía de la provincia con Cafiero y 6 años con Duhalde, era el referente económico. La verdad que si yo decía que no, era una traición. Yo sabía que la situación era difícil. Incluso habíamos hecho una reunión, recuerdo, con Duhalde, Felipe Solá, Rucauf, toda la gente del peronismo bonaerense, por el mes de junio, julio, y yo en chiste dije, pobre al que le toca salir de la convertibilidad, y ocurre que me tocó a mí. Pero no hicimos ningún trabajo sucio, hicimos lo que había que hacer. Primero, sin cerrar la situación. Si había una burbuja que había estallado, que era el peso, y la economía estaba semidolarizada y nosotros queríamos detener la crisis y queríamos recuperar los instrumentos de política, el país estaba quebrado, se había declarado el default de la deuda, pues había que hacer eso. Yo no le llamo trabajo suyo, yo sé que se utiliza la expresión, pero fue todo muy transparente. A ver, se me ocurren varias preguntas sobre el tema concreto de la salida de la convertibilidad, ¿no? Bueno, una es la famosa frase de Duhalde del que depositó dólares recibirá sus dólares, que creo que después en algún momento dijo que estuvo mal asesorado o que le informaron mal, ¿no? Primero, ¿cómo fue su reacción a cuando Duhalde dijo la frase? ¿O la escribió usted y le dijo Duhalde? Pero, digamos, ¿cómo llega Duhalde a esa frase que después caló tan hondo? Nosotros éramos conscientes que no se podía decir que el que depositó dólares va a tener dólares. Por una sencilla razón de que en el sistema financiero había depósitos que vencían en esos días por el tipo de corralito que había armado Cavallo, eran 45.000 millones de dólares y 15.000 millones de pesos. Ustedes recordarán que Cavallo, cuando hace el corralito, convierte todos los depósitos a plazo fijo a depósitos a la vista y convierte los depósitos en pesos a depósitos en dólares, con lo cual toda la gente decía, yo tengo dólares. O cuando iba a la ventanilla del banco con pesos, le decían, estos son dólares, muy bien, son dólares. Eran 45.000 millones de dólares y 15.000 millones de pesos. Y las reservas eran líquidas, eran 9.000 millones. Entonces no había ninguna forma, absolutamente ninguna forma, de devolver dólares al momento que el depositante vaya al banco. Y nosotros redactamos la parte económica del mensaje donde no estaba esa frase. Eso fue el 31, y el primero escuchamos de boca del presidente Duhalde la frase y nos quisimos morir. Tuvimos que cambiar la estrategia sobre el momento, porque yo creo que, y eso creo que se reconoce, por lo menos de mi parte, yo jamás, en ningún discurso público o en conferencias de prensa dije algo que no pudiéramos hacer. Y después tuve que decir, mire, los dólares no están. Y usted, todo el mundo conoce cómo es el sistema financiero.
esos depósitos en dólares estaban prestados. Acá había un descalce de plazos como existe en todo sistema financiero, pero había un descalce de moneda, que era terrible, porque la gente gana en pesos, las empresas venden en pesos, pero las deudas están en dólares. Sí, fue una complicación muy grande, sobre todo por la expectativa de la gente. Desde el punto de vista racional, yo lo puedo decir acá, después de 7 años, lo que le estoy diciendo es que lo dije en el discurso del 3 de febrero del 2002, exactamente igual, pero para la gente era una estafa de alguna forma. Por eso que lo que hicimos fue reprogramar los depósitos y según las opciones que tomaron, a los 2-3 años fueron recuperando los dólares. Pero sí, generó una complicación, porque es cierto que la especificación, nosotros, lo que era la salida de la convertibilidad, tenía dos partes. Una parte era recuperar los equilibrios macroeconómicos. Entonces, todo lo que hicimos con el tipo de cambio, con el nuevo rol del Banco Central, con la reducción del déficit fiscal, con el acuerdo con provincias, todo eso tendría al reequilibrio. Pero después queda un tema central que era cómo restaurar la crisis de los contratos. Y ahí seguimos a Roosevelt. Lo que pasa es que ese discurso, dicho así, no pudimos hacer exactamente lo que hizo Roosevelt. Roosevelt en el año 33, cuando asume, en los famosos 100 días, lo primero que hace es declarar ilegal la tenencia de oro. Acuérdense del patrón oro. El dólar valía 20 dólares la onza. Patrón oro igual al nuestro patrón dólar. Entonces, Roosevelt primero dice, está prohibido tener oro. Entonces, todo el mundo tuvo que depositar el oro amonedado, joyas que tenía, en la reserva y le pagaban 20 euros. Y después devaluó a 35. Y rápidamente la Corte Suprema, en 2 juicios de carácter público y 2 de privado, dijo la especificación, es decir, pero lo mismo, la dolarización es 1 por 1. Porque nadie, dice la Corte norteamericana, puede ganar a expensas de otro en una crisis. Y nadie puede tener una ganancia de capital y nadie puede tener una pérdida de capital. Porque si no se dolarizaba el 1 por 1, las deudas crecían 70% y los depositantes ganaban 70%. Nosotros tomamos esa experiencia para el caso argentino, pero que de alguna manera se hizo exactamente igual, con la diferencia del 1.40, que es la conocida, o lo que se llama la especificación asimétrica, que tiene que ver con el discurso. Antes de entrar en la especificación asimétrica, un tema más relacionado con la elección del régimen cambiario que ustedes hacen inicialmente. Ponen al principio un régimen dual, donde para las operaciones de comercio exterior hay un dólar oficial a 1.40 y después un dólar paralelo para otro tipo de transacciones. ¿Por qué ese régimen? ¿Cuál era la idea que había atrás? ¿Y por qué tuvieron que abandonarlo rápidamente? Recuerden cómo era la situación en ese momento, ¿no? De gran conflictividad social, gran crisis política, institucional, económica, donde el común de la gente decía, váyanse todos. Había mucho temor al overshooting, entonces pusimos a 1.40 para la parte comercial y dejamos libre para las operaciones turísticas, digamos. Pero yo declaré en una conferencia de prensa inmediatamente después del anuncio que íbamos en una flotación. ¿Por qué tuvimos que adelantar? Tuvimos que adelantar, una, por el fallo de la Corte, cuando abrió el corralito, el famoso fallo Smith. Segundo, porque ahí sí nos enteramos en ese momento que los importadores habían registrado operaciones por 5.000 millones de dólares, estaban ejerciendo una gran demanda de dólares. Y los exportadores, que después cambiamos el código, la ley de granos, no liquidaban divisas. Más todo el establishment, el Fondo Monetario que bregaba, presionaba para que se libere el tipo de cambio. Entonces, la presión era incontenible y eso llevó a que a principios de febrero nosotros liberamos el tipo de cambio.
y obviamente se dio el overshooting, que ocurre siempre en todo tipo de cambio. Cuando se libera una paridad cambiaria y está retrasada. Pero un overshooting, yo diría, muy controlable, a pesar de que la prédica de algunos economistas, llamados profesionales, decían que se iba a 10, a 5 o a 20. Era imposible que supere los 3,350. Cuando uno hace el tipo de cambio implícito entre base monetaria y reservas, daba 3,20, 3,30, no había pesos para comprar dólares, digamos. Pero la presión, ustedes recordarán, era muy grande. ¿Por qué? Porque tanto el fondo y ciertos sectores de Argentina ligados a los bancos o a las privatizadas querían dolarizar la economía y nosotros nos oponíamos férreamente a dolarizar. Mencionó 2 veces el Fondo Monetario. Durante, en general, su gestión, digamos, ¿cómo fue la relación con el Fondo Monetario y digamos, con el gobierno americano, si la hubo, o había una expectativa de apoyo en esos meses? Digamos, ¿qué espacio ocupaba la cuestión de la ayuda externa en este momento tan difícil? Bueno, parte de la deuda era con el Fondo Monetario, BID, Banco Mundial, que están ligados, Club de París, y a partir de ahí está todo ligado, todo el tema del endeudamiento. Entonces, nosotros planteamos que había que tener alguna negociación con el fondo. Pero nunca llegamos a absolutamente nada, porque fue una relación tirante y hipercrítica. Ellos, por primera vez en la historia, plantean precondiciones antes de negociar. Luego plantean nuevos temas sistemáticamente. En los 4 meses que yo estuve, en 4 oportunidades cambiaban el esquema. Ustedes recordarán, la auditoría interna que hizo el fondo reconocen los graves errores. Efectivamente, en el fondo, en el año 98, y esto lo dijo después Claudio Loos en algún libro que tiene, o en un reportaje, la propuesta era de varios salir de la convertibilidad en el año 98-99. Reconocen que fue un error no haberlo hecho. Pero había otros que querían dolarizar. Y triunfó esta última posición. Y lo que ellos planteaban, los del fondo, era absolutamente, es dura la palabra que voy a decir, pero era ridículo. Planteaban que en 3 meses hiciéramos lo que el gobierno argentino se había comprometido en los últimos 10 años y no lo había hecho. Desde la reforma del Estado al cambio de la ley de coparticipación federal, hecho una plena crisis. Y una reforma del Estado no menor, planteaban echar 500.000 personas. Piensen ustedes enero o febrero echando 500.000 personas. Planteaban la liberación cambiaria, la liberación del corralito, la liberación de las tarifas. La verdad, en nuestro modo de ver, era un planteo que iba a la destrucción del gobierno y la sustitución por un gobierno que dolarice. Era la hiperinflación. Pero era cambiante. Una cosa decía Keller, otra que decía Ann Kruger, y con el gobierno americano efectivamente también un cambio. Había terminado Clinton, estaba Bush y estaba en su cenit la moral hazard. El que hace la paga y no hubo ningún tipo de ayuda. El único caso en el mundo de crisis en esos tiempos donde el fondo no solamente no puso dinero, sino que retiró dinero, fue con Argentina. La verdad que el informe de la auditoría que hacen, que es crítico con el fondo, ha dejado algunas otras cosas en el tintero, digamos, pero fue gravísima la posición del Fondo Monetario desde el punto de vista institucional. Incluso nos decían que teníamos que tomar medidas y cuando uno le decía, pero eso va en contra del Parlamento, bueno, fuercen al Parlamento. Eran reuniones, hay un libro, el de Amadeo, que cuenta algunas de estas cosas, pero fueron muy duras. No llegamos a ningún acuerdo, era imposible llegar a algún acuerdo. Por ejemplo, decían cosas tales como, por ejemplo, liberen el tipo de cambio y la especificación tiene que ser por valor de mercado. Entonces las deudas, bueno, las deudas suben 300%. Imagínense ustedes los endeudados, sean familias, pequeñas empresas, grandes empresas, que eran, y créditos personales, que eran 6 millones de endeudados, se triplica la deuda.
Entonces decían, bueno, lo que tienen que hacer entonces es un hospital de empresas, que haya un grupo que negocie empresa por empresa, ¿qué quita se le hace? Digo, pero vamos todos presos, imagínense que a uno le quitamos el 20%, a otro el 40%, a otro el 50%. Esto se hizo en México, sí, le digo, efectivamente se hizo en México, y los directivos de ese centro fueron presos, y perdieron 60.000 millones de dólares, le costó el chiste. Porque tomaban el crédito, que era incobrable, y lo negociaban, pero perdieron todo. Ahí, en una crisis, yo soy absolutamente convencido, las medidas tienen que ser across the border, tienen que ser horizontales, máximo con el Estado que tenemos o que teníamos. Entonces, se especifica a todo el mundo, y no hay tutía, digamos. Pero con el fondo no, era imposible. Todo estaba... y ellos tenían un latillo que decían, queremos ver el plan. Entonces, y le digo, bueno, este es el plan. Es salir de la convertibilidad, es tener prudencia monetaria, tener reducción del déficit fiscal, acuerdo con provincia, ¿qué quiere? Es esto, no hay otra cosa. Y siempre insistían con eso, ¿no? Pero ellos ahí queda la duda, si ellos no estaban preparados para presentar un programa alternativo, o efectivamente, y yo creo esto último, ellos querían la hiperinflación y la queda del gobierno. Y a partir de ahí la dolarización. Me pasar a otro tema que también ha resultado, no sé, o que ha resultado polémico en relación a las medidas tomadas durante su gestión. La especificación de deudas, de grandes deudas, deudas a grandes empresas. Yo leía, preparando esta entrevista, un libro que escribieron Eduardo Levi Gellati y Diego Valenzuela, La Resurrección, donde ellos describen una reunión en el Ministerio de Economía entre usted y representantes de las uniones bancarias, la Unión Industrial Argentina, Clarín y algunos otros participantes, en la que ustedes les proponen, cuentan ellos, una especificación de sus deudas, de las grandes deudas a 1,40, después ellos se oponen a 1,20 y finalmente termina saliendo la especificación de las grandes deudas, incluyendo las que tienen empresas, deudas domésticas en dólares que tienen y que a su vez tienen activos en el exterior a 1, un peso, $1. ¿Cómo se tomó la decisión de que todas las deudas, incluyendo estas grandes deudas, se especificaran el tipo de cambio 1 a 1? Y mirando un poco en perspectiva y con la evidencia de que hubo grandes deudores que pudieron cancelar su deuda pagando un 20%, su deuda pagando 20% del valor, si tal vez la concesión que les hizo el Estado implícitamente al permitirles eso no fue exagerada. Si yo he escuchado ese tipo de argumentos, por supuesto que leí el libro de Levi Gellati y también algún otro que habla que hubo una suerte de licuación. Yo creo que están absolutamente equivocados. La idea de la especificación siempre la tuvimos, es inconsistente de evaluar sin especificar. Tiene que ser conjunto, uno no puede cambiar el signo monetario si no toma en cuenta, tal como estaba dolarizada la economía, un arreglo llevado a pesos. Cuando nosotros salimos a 1,40, precisamente por el tema de los depositantes, dijimos las deudas a 1,40, excepto las de menos de $100.000. Las de menos de $100.000, 1 por 1. Y el resto es negociación entre partes, pensando que entre 1,40 y 1 se puede negociar a 1,20. Y estábamos preparando ya el régimen legal para darle cabida a ese tipo de costos compartidos. Cuando se libera el tipo de cambio, la pregunta inmediata es, ¿qué tipo de cambio usamos para la negociación? Entonces, claro, era evidente, no puede haber una negociación habida cuenta que los deudores hipotecarios eran 500.000, créditos personales 6 millones y 300.000 de empresas. Es imposible desde el punto de vista técnico tener una negociación 1 por 1. Y eso iba a generar una trabazón muy grande de la economía porque no había ningún tipo de previsibilidad sobre cómo iban a quedar las deudas. Entonces hacemos una reunión en Olivos donde
los sectores industriales y agropecuarios plantean el 1 por 1. Y nosotros, en el fondo, estamos totalmente de acuerdo que tenía que ser 1 por 1, porque eso es lo que había hecho Roosevelt. ¿Por qué no es licuación? Si una empresa o una familia en diciembre, 30 de diciembre, tiene una deuda de 1.000 pesos, que Cabal había dicho que eran $1.000, pero que eran 1.000 pesos. En enero, ¿cuánto vale esa deuda? ¿Vale 3.000 pesos o vale 1.000 pesos más la tasa de interés más el ajuste por inflación, el SER? Esto último. Si usted debe 1.000 pesos, en febrero debe 1.150, digamos, 10% de inflación, 5% de interés. ¿Dónde está la licuación? No hay ninguna licuación. Los que querían dolarizar la economía o los que tenían en mente el dólar como patrón, dicen, sí, en dólar se redujo la deuda. Sí, le digo, pero nosotros vivimos una economía que queremos que el peso sea el signo monetario, no los dólares. Entonces, ¿pero qué pasaba? Teníamos un problema y es que el Estado argentino tenía una deuda con los bancos, las AFJP y algún particular de los préstamos garantizados, que eran 55.000 millones de dólares. Entonces, ahí se nos plantea un problema. Si nosotros especificamos las deudas de todo el sistema, 1 por 1, también tenemos que hacer lo mismo con los créditos. Entonces, la negociación fue decirle a los industriales y agropecuarios 1,20, ¿no? Que 1,20 no, qué sé yo. Entonces, 1 por 1, bueno, le digo, macanudo, hagamos 1 por 1 toda vez que ustedes hablan con los banqueros y los banqueros aceptan la especificación de todos los préstamos garantizados a 1,40 y no a dólar de mercado. Bueno. Porque si no, le digo, no van a cobrar nada. No se podía cobrar, digamos, no había plata. Entonces, hacemos la reunión en economía, en el fin de semana, un sábado, y bueno, como siempre pasa en las reuniones, primero están todas las exposiciones de motivos, etcétera, etcétera, pero se quedó que las deudas se especifican 1 por 1 para todos, después hablamos de las grandes, y los préstamos garantizados que tenía el Estado con los bancos, FJP y algún particular, a 1,40 más SER y tasa de interés. Con lo cual, porque la deuda del Estado, lo mismo, al especificarla, digamos, no pierde en términos de capacidad adquisitiva interna. Entonces, el costo de la especificación, ¿cuál es? La especificación asimétrica, porque a los ahorristas, cuando uno ve activo o pasivo del banco, en el pasivo tiene 1,40, activo a 1 por 1, y ahí hubo una pérdida para los bancos, más algunas, todas las medidas cautelares autosatisfactorias, más el CBC, etcétera. El Estado tuvo que emitir 13.000 millones de dólares de bonos. Esta fue la pérdida. Ahora, lo que obtuvimos por el otro lado de la especificación de los garantizados fueron 23.000 millones de dólares. Entonces macheamos y tuvimos para el 2002 un superávit que después se fue comiendo a medida que el SER iba creciendo y obviamente la diferencial fue bajando. Esos que dicen se tendría que haber diferenciado en tamaño de empresas, primero, en ese momento no había ninguna legislación para decir qué es una gran empresa, qué es una mediana y qué es una pequeña. Y ustedes bien saben que una empresa grande en industria distinto que al campo, que en los servicios, no se puede tomar por número de empleados, porque también lo mismo depende de la intensidad del trabajo. Cada empresa tiene su matriz de uso de divisas diferente, algunas que son netamente exportadoras, otras netamente importadoras. No se puede hacer. Tanto es así que todos los que han dicho que se tendría que haber dividido por estratos, nunca, jamás publicaron nada sobre cómo se tendría que haber hecho. Por otra parte, nosotros estamos en contra
de cualquier medida de esa naturaleza, porque si partimos de la base que no hubo licuación, ni la grande ni la chica tenía licuación. Eran todas iguales. Distinto es el caso de las empresas que estaban con deuda en el exterior, que pidieron seguro de cambio y se lo negamos, porque eso es riesgo empresario. Había del sector privado no financiero 55.000 millones de dólares de deuda, que durante los últimos 6-7 años, mientras que las empresas locales que no podían ir al exterior pagaban una tasa de interés del 25%, ellas pagaban 5%, 6%. No dimos seguro de cambio porque nos parece que no se podía hacerlo del año 82, que le costó 25% del PBI, a costa de, de todo el país. Entonces, esto fue una negociación libre, pero que al año siguiente se redujo automáticamente a la mitad, porque había mucho back-to-back, había mucho autopréstamo. Entonces, pero reitero, con la especificación de las empresas grandes, pequeñas, medianas, no se discriminó porque no había licuación, no había ninguna ventaja a ninguna. Se les cobró lo que debían con tasa de interés y ajuste. Tasa de interés del 7% para empresas, 4% para las familias, más el SER. Usted, perdón, dijo que había un 20% no sé de qué. ¿Eso qué es? En dólares. Pero estamos en Argentina y queremos el peso, no queremos dólares. Ahora, el endeudamiento había sido en dólares, ¿no? Y de hecho, en esta medida de que los $100.000, las deudas menores de $100.000 se especificaban y otras no, evidentemente estaban reconociendo que había un sentido en no especificar uno a uno. Estrictamente. Entonces, más que discriminar por ahí por tipo de empresa, si uno piensa por tamaño de deuda, los primeros $100.000 uno a uno. Y el resto 1.40 o lo que fuera. Evidentemente la manera como se hizo implicó que personas ricas se les perdonaban, no sé, $3 millones. ¿Cómo? Y, bueno, al especificarse una deuda de, no sé, de $10 millones, te perdonan 20 millones de pesos si el dólar estaba a 3. No, Digamos, pero... al más endeudado se le dio un subsidio mayor, en total, medido en pesos. No, porque acuérdense ustedes, las empresas sacaban en pesos. Cavallo en el 2001, para forzar la dolarización, las cambió por dólares. Y nosotros hicimos el corte ese por presión de los radicales. Nosotros en el proyecto original no lo teníamos así, lo tenemos libre. Pero antes de llevarlo al Parlamento, en una reunión que hicimos en Olivos, en Casa Rosada, para lograr que una porción del radicalismo vote y tener el voto suficiente, porque recuerden ustedes que el peronismo estaba todo fragmentado también. Entonces se aceptó esa negociación. Y sí, es una negociación política, pero no era una negociación conceptual. Porque quiero entender mejor esto que usted dice de que no hubo ningún tipo de ganadores y perdedores porque se hizo uno a uno como lo había hecho Roosevelt. Y dos ejemplitos que a mí se me ocurren. Uno relacionado con un familiar que tuvo la suerte de sacar un crédito hipotecario en dólares, se compra una casa y enseguida le especifican uno a uno y el precio de la casa en dólares no cae tanto. Esa persona claramente se beneficia. Un ejemplo similar para una empresa grande, con la especificación uno a uno, en referencia a este subsidio que aparecía, que decía Lucas al especificar. Otro ejemplo, sumamos a Repsol YPF, pide un préstamo en dólares, hace compra una empresa en el exterior, inmediatamente le especifican uno a uno el crédito que le habían dado domésticamente. Esa empresa tiene claramente una ganancia de capital inmediatamente porque el valor de sus activos en el extranjero no cambió en dólares, pero el valor de sus pero en la resolución que sacamos, ese tipo de operaciones no se especificaba. Eso sí se dolarizó porque él tomó dólares para gastar dólares en el exterior y ahí no se especificó. O sea que Repsol no tuvo ninguna ganancia porque siguió manteniendo su deuda en dólares. El punto es que cualquier activo que uno haya comprado con los pasivos, que en dólares no haya, digamos, haya mantenido su valor,
redundó en una ganancia para la persona. O sea, si fue doméstico, eso pasa, ¿sí? Digo, y pasaba, esa gente ganó. ¿No lo ve? No lo veo, la verdad que El no, ejemplito de la casa, si quiere, es como... Pero a ver, pues yo le puedo hacer también dos preguntas. En primer lugar, cuando uno toma una medida general, y como le dije antes, nosotros no tenemos capacidad como Estado de tomar uno a uno, puede darse casos casuísticos que alguno tenga una pérdida mayor o un beneficio mayor. Sí, puede haber, siempre lo hay. La segunda es, ¿cuál es la alternativa? Negociación caso por caso. Imposible. No, yo creo, insisto, no hubo para ningún caso licuación, lo cual no quiere decir, por ejemplo, el sector agropecuario. El sector agropecuario debía, 17 millones de hectáreas estaban hipotecadas, estaban en la quiebra. Con la devaluación, a pesar de las retenciones, tuvo un ingreso descomunal. Las deudas, como corresponde, fueron especificadas, porque ellos trabajan en pesos. El valor de los campos en el primer año se triplicó y después se quintuplicó. Ahora, ¿y qué va a hacer uno? Le va a decir, si el valor del campo de usted aumenta más del 7%, a usted no lo especifica. No se puede hacer eso. Es parte del sistema y el campo salió de la crisis, ganó dinero, exportó y sí, sigue las reglas y se sacó el impuesto a las ganancias. Solo para completar, yo entiendo, entonces, si hubo ganadores y perdedores, pero es difícil hacer caso por caso, una medida como la que sugería Lucas antes, en el cual solo los primeros $100.000 de cada deuda se especificaban uno a uno, hubiera por lo menos tenido en cuenta un poco eso, ¿no? Por lo menos agarrado la ¿Y mano. el resto a cuánto la especifica? Y el resto podía ser a la negociación como ustedes habían propuesto que surja de las partes. Pero esa negociación tenía que ser reglamentada, que lo estábamos haciendo en enero. Porque imagínese usted, si tiene 500.000 empresarios, hipotecarios, 350.000 empresarios, 6 millones de bienes personales, ¿cómo negocia uno por uno? Imposible. Yo creo que es un tema para mí central entender cómo en una crisis, qué tipo de medidas se tienen que tomar. Nuevamente, si uno tuviera un Estado con un montón de información, si uno tuviera a priori definido qué es una gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa, en cada uno de los sectores, industriales, agropecuarios, de servicios, bueno, muy bien. Uno puede hacer, pero de eso no existía ni existe. Lo único que había en el Ministerio de Economía, lo que sigue habiendo, que lo aplicamos para las retenciones, es una clara definición de lo que es bien primario, hidrocarburos, MOE y MOE. Entonces uno dice, aquí hay una circular de toda la vida, yo no tengo problema. Entonces dijimos, bueno, la retención para unos 20, 10, 5, punto. El resto no se puede hacer. Sí, una diferencia con Roosevelt es la parte de asimetría, ¿no? Porque ahí Sí, la cláusula bien. oro de Roosevelt se suspendió también para los depositantes. Claro, pero ¿no? nuevamente... Y acá hubo un Estado que tuvo que poner plata en el Y- fondo para financiar ese 0,40, Está bien. que está bien que se compensa con los préstamos garantizados. Según Pero lo que nos nuevamente, a explican. ver, cuando uno hace política económica, primero no tiene la suma del poder total. Para sacar leyes se queda el Parlamento. Y en el Parlamento, una democracia, 257 diputados, y ahí todo. Y uno tiene que negociar. Y además, el ministro de Economía toma decisiones, asesora al presidente, porque finalmente hace el discurso del presidente. Yo no lo hubiera hecho así, pero se dio así. A partir de ahí uno tiene que tratar de equilibrar los números. Creo que, nuevamente, por lo que decía, se pierde por un lado y se compensa por el otro. Por otra parte, no nos olvidemos los costos de las crisis financieras. Ustedes toman la lista de las crisis financieras de los últimos 20 años, son 20-30% del producto. Y de la última del año pasado, bueno, son 40 puntos de deuda más en Estados Unidos, Inglaterra, España. O sea que algún costo, digamos, de la crisis no se sale indemne.
Esto es como una quiebra de una empresa. Cuando tiene una quiebra de una empresa, divide pérdida, digamos. Lo que tiene que hacer es atemperar los costos y evitar que producto de la crisis haya quienes ganen por el tipo de salida, digamos. Se beneficien, pero Solo para aclarar, ¿qué es lo que hicieron los radicales? ¿Pusieron la cláusula de los $100.000? piden por eso. Pidieron por eso. Ah, está bien. Respecto a un punto que mencionaba recién, y son dos temas que quizás en el momento no eran los centrales, pero que después se prolongaron durante los años siguientes, que es el tema de retenciones y tarifas de servicios públicos. Digamos, cómo llegaron a las ideas de las retenciones, fue un recurso de emergencia que se pensaba como algo temporario, y lo mismo el tema de la especificación y congelamiento de las tarifas. También era algo, se pensaba que permaneciera, que se llegara en un momento a una indexación. ¿Había algo planeado en esos rubros? A ver, con las retenciones, vayamos por parte, ¿no? Retenciones, está claro que si el tipo de cambio sube a 3.50 con el overshooting y después del overshooting, porque cuando ustedes ven, hasta abril-mayo llega a 3.80, 3.60, después baja y está en 3.20, ¿no? Está claro que el sector agropecuario tenía una ganancia extraordinaria, no generada por su propio funcionamiento, digamos, o por la habilidad del productor. Entonces nosotros dijimos, vamos a poner retenciones. Para evitar los lobbies, en el caso de los hidrocarburos lo pusimos en la ley. Y en el resto tuvimos mucho lobby para que no pusiéramos retenciones. Tanto es así que el sector de Agricultura después renunció, e incluso en ese momento nosotros planteamos la retención para, primero, allegar recursos al Estado que necesitábamos, no se olviden que la recaudación estaba destruida, y para financiar los programas sociales, que de hecho las financiamos en su totalidad. Nunca faltó un solo peso para financiar los programas y para el funcionamiento del propio Estado. En plena crisis nosotros seguimos haciendo todos los pagos. Pero claro, había mucha presión, tanto es así, por ejemplo, que ustedes recordarán el diálogo social, la gente de la rural y Carvap le habían ofrecido a Monseñor Casareto, a Juan Picafiero, etcétera, donar el 5% de su producido para evitar que nosotros pusiéramos las retenciones. Y ellos me lo vinieron a plantear, y yo les digo, es buena gente, no andaban con mala intención. Digo, miren, nosotros vamos por mucho más, porque ellos le dice el número, lo que van a ganar, dice, bueno, fantástico. Y definimos 20% para los productos primarios y para los hidrocarburos, 25 hidrocarburos, 20 productos primarios, 10 MOA, 5 MOE. Y los reintegros los bajamos a la mitad. La idea era ir haciendo seguimiento en función de costos y precios internacionales. La retención en ese momento era circunstancial. Uno puede discutir en un país que tiene doble productividad, está bien, pero en ese momento nosotros teníamos por objetivo evitar una estampida de precios de la canasta familiar y allegar recursos del Estado. Y si bien es cierto, la Rural y Carvap criticaron la medida por razones ideológicas, a pesar de que un mes antes estaban todos quebrados, ¿no? Ahora podían ir saliendo, criticaron, con el tiempo después reconocieron que, bueno, en ese momento, qué sé yo. La verdad que fue un recurso que nos vino muy bien y que esto no suele haber en economía, que un instrumento sirve para dos objetivos, ¿no? En este caso funcionó y no hubo ninguna... Pues en estas cosas también hay que cuidar. No hubo ninguna denuncia absolutamente de nada, porque cuando uno dice de la 1 a la 24, de la nomenclatura arancelaria es 20, las MOA 10, 5, bueno, es así. Así que eso pasó y yo diría que funcionó. En el caso de las tarifas, la idea era, ustedes recordarán, primero que era parte de nuestro esquema de cambio de los precios relativos.
Durante la convertibilidad, el precio de los bienes habían aumentado 9%, el precio de las tarifas 80%. Y las tarifas era el único sector que estaba indexado, cuando estaba prohibida la indexación, pero estaba indexado a los dólares. Entonces lo que dijimos nosotros es, congelamos las tarifas y creamos una comisión que lo presidía Barbero, donde participaban organizaciones sociales, el Defensor del Pueblo, etcétera, y donde vamos a discutir caso por caso, porque ahí sí se puede caso por caso. Eran 14 sectores, 58 contratos. Y nos damos un tiempo, pero durante un tiempo está congelada y la idea después es ir aumentando las tarifas. Lo contrario hubiera sido explosivo. Yo fui testigo después en uno de los juicios del CIADI y nos acusaban, las empresas que fueron a juicio, de que habíamos violado las leyes. Mentira. El Parlamento argentino, en uso de su poder, cambió el signo monetario. Y lo puede hacer, es soberanía nacional. Además, el planteo de las empresas era unidireccional, porque se olvidaron que unos años antes, ellos, las empresas y el gobierno, cambiaron las reglas de juego cuando a los consumidores se perjudicaron cuando fue la indexación de las tarifas vía los dólares. Y no hubo ninguna discriminación acá tampoco, a todas. Y yo les decía en el juicio, imagínense ustedes que le hubiéramos liberado las tarifas. Imagínense ustedes que a todas las familias el valor del gas, la electricidad, el agua, la luz, etcétera, les llega triplicado. Pero le quema la compañía. No se puede hacer esas cosas. Uno tenía que, porque el tema de las tarifas o de las empresas privatizadas, nuestra idea en ese momento era, durante unos meses congelar, después empezar a discutir caso por caso, discutir después la regulación y el ente regulatorio. Pues acuérdense ustedes que cuando se privatiza, primero se privatiza, después se hace la regulación y después se hace el ente regulatorio, digamos, tiene que hacer exactamente lo contrario. Pero bueno, eso es lo que entendemos había que hacer. Una consulta en relación a el tratamiento que se dio a los, digamos, la compensación a los bancos y en relación a lo que pasó en la reciente crisis financiera internacional, donde hubo una suerte de debate acerca de lo que implicaba que una cosa era rescatar a los bancos y otra a los accionistas de los bancos o los banqueros. Cuando fue la crisis argentina, usted hacía el ejemplito con la especificación asimétrica, se le especificaba a uno los activos de los bancos y a uno 40 sus pasivos, generando una brecha. Pero si uno miraba el valor de mercado de los activos, si hubiera existido alguna forma de evaluar el valor de mercado de los activos de los bancos, probablemente era menor, seguro era menor que su valor nominal, ¿no? Porque muchas empresas no pueden pagar. Entonces, probablemente muchos bancos tenían un patrimonio neto negativo, con lo cual el valor de los accionistas era cero de esos bancos. Ustedes, cuando los compensan un poco a los bancos, le devuelven algo de valor a los accionistas. Ustedes, al analizar las medidas, trataron de tener en cuenta el tema o evaluaron la posibilidad de que sea el Estado quien tome control temporariamente de los bancos, reconociendo este hecho, o les parecía como una suerte de, bueno, de parte de las pérdidas de los bancos tienen que ver con que tal vez fueron forzados en el pasado a tener títulos públicos o les dieron incentivos para tener títulos públicos que el gobierno hizo default y era una suerte de compensación más general? Es bien compleja. Durante la convertibilidad a los bancos le ponían los bonos y los bancos no decían nada, ganaban porque tenían 14% de utilidad, etcétera, etcétera, y el Estado ponía los títulos ahí, el banco los compraba. Bueno, cierto es que el activo de los bancos, la incobrabilidad en el 2001 era 25%. Usted tiene razón, valía menos del nominal. Ahora, en los balances, hasta que no se los castigue y se lo pasa a categoría 4, está el valor nominal. El valor real sería menor, pero eso es imposible saberlo. La segunda cosa es que, bueno, efectivamente, cuando entre el activo y el pasivo de depósitos préstamos del 1,40 a 1 se ponen los bonos, compensa, digamos. Igualmente, los 2 años tuvieron pérdidas, ¿no?
Pero nosotros estábamos absolutamente convencidos que en la crisis no se puede destruir el sistema financiero. Y esto fue una discusión, si se quiere, ideológica, porque había muchos que decían, a los bancos hay que matarlos a todos. No, los bancos tienen que funcionar, porque, digamos, no se puede salir de la crisis sin bancos. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Al habilitar al Banco Central, cuando cambiamos nosotros la Carta Orgánica, vuelve a ser prestamista de última instancia, creamos los redescuentos y se dieron redescuentos. Por razones de liquidez, no de solvencia. Y se dieron redescuentos, también actualizados, tasa de interés, y se volvieron todos. Entonces, los bancos pudieron capear el temporal. Hubo 2 o 3 bancos relativamente chicos que se fueron, el Crédit Agricole y otro francés y uno de Tucumán, que cerraron, se fueron, pero no se quebró ningún banco. Hubiera sido catastrófico, como pasó con Lehman Brothers. El año pasado cayó Lehman, empezó a caer el sistema. Nosotros estábamos en contra de eso. El único banco grande, el más grande privado, que tuvo problemas fue el Galicia. Y hubo una gran discusión interna en el gabinete. Había quienes decían que lo tenía que absorber el Banco Nación. Otros decían hay que dejarlo caer. Y nosotros decíamos, para lo cual sacamos una circular en el Banco Central, lo que tenemos que hacer es apoyar al Banco Galicia y nos quedamos con las acciones. Y los directivos después tendrán que buscar con sus acreedores transferencia accionaria y cuando empiece nuevamente el banco a funcionar se devuelven las acciones. Y así es lo que pasó. Nosotros estamos en desacuerdo en que el Banco Nación, que ya tiene sus problemas, se tome el Galicia, que es casi igual que el Nación, o que se deje caer el Galicia. Ese fue el único caso de discusión. En el resto se dieron los redescuentos, no cayó ningún banco, a pesar de que nuevamente, comento, había sectores que decían que se caían los bancos. Una cosa son los banqueros, otra cosa son los bancos. Los bancos no se pueden caer y no se cayeron. Y eso ayudó a salir tan rápido de la crisis, junto con la devaluación y la precificación, ¿no? Respecto a la cuestión de los bancos... Perdón, creo que está... Sí. Y yendo un poco ya llegando al final de su gestión, que duró, como nos contaba, 110 días, hace unos días estuvo Lavagna en este mismo ciclo y criticó veladamente, digamos, el intento del bono compulsivo para los depósitos que estaban en el corralón, los depósitos, que fue un proyecto que fue al Congreso. Sí. Y bueno, un poco que nos contara, primero, en qué consistía bien, cómo se llega a esa solución con los bonos compulsivos, los bonos estatales para esos depósitos. Y si le parece que fue un error o no esa estrategia, y además políticamente, digamos, como un gobierno que tenía un cierto apoyo presenta un proyecto que finalmente, en un tema bastante importante, ¿no? Que finalmente no va a tener apoyo. Y con el corralito, como yo les decía, era un corralito explosivo, porque eran todos depósitos a la vista. Y lo que hicimos en enero, febrero, fue liberar todas las cuentas salario y permitir la compra de bienes registrables y pago de impuestos y cruza de deuda a crédito. Y con eso liberamos el 60%. Nos quedaba un 40%. Pero había un gran goteo, porque la Corte hacía oídos sordos. Eso fue un gran error del gobierno, hacerle juicio político a toda la Corte. Eso fue un impulso de algunos sectores políticos, de Carrió y radicalismo y del peronismo, de hacerle juicio político a la Corte. Cuando uno está en una crisis, tiene que atender la crisis. Después llegará tiempo de atender el pasado. Pero si quiere también atender el pasado, que sea a un miembro de la Corte o a 2 miembros de la Corte, no a toda la Corte. Yo recuerdo cuando el Corralito voy a ver a Nazareno, el presidente, y nunca me voy a olvidar, me dice, mire, dice, yo no tengo tiempo para pensar en esas cosas, dice. Yo le estoy ocupando mi tiempo en mi defensa personal. Así que lo lamento. Y además le digo, me dice él, si ustedes creen
que nos van a caer, nos van a tirar, nos van a voltear a nosotros y ustedes no se van a caer, están equivocados. Si ustedes nos voltean a nosotros, nos caemos todos. Palabras textuales, fue así. Entonces, yo le digo al presidente, le digo, mira, le digo, tenemos que hacer algo para evitar el goteo, dado por las medidas cautelares autosatisfactorias. La medida cautelar es una medida cautelar. Por estas cosas de algunos jueces que cobraban, como quedó demostrado con el del Chaco, en Chaco, un juez del Chaco resolvió un montón de depósitos de Buenos Aires. Tenemos que sacar una ley que evite el goteo. Pero también porque el sistema se estaba deteriorando a pasos agigantados. Pongamos una condición de un bono que llegado el caso, pueda ser compulsivo. Como fue el plan Bonex del año 90, digamos, del 89-90. Y bueno, fue así. Y luego algo ocurrió en el interín, que cuando va la gente del equipo económico a diputados, recibe un cambio de actitud. Y se popularizó un tema que es marginal a la esencia del problema económico. Absolutamente, porque quedaban en el corralito en dólares 20.000 millones, algo así, unas 300, 400.000 personas. La esencia del problema económico estaba incólume, entonces quizás haya sido un error de percepción, pero no quedaba alternativa. Es muy fácil decirlo ahora, sí, me parece a mí que no tendría que haber sido compulsivo. Sí, ¿qué pasa si se caen todos los depósitos? Porque uno en una crisis como esa, no una crisis coyuntural, esa es una crisis estructural, muy integral, se queda sin sistema financiero. Y es una hecatombe. Entonces, para nosotros eso era central. Y también, obviamente, preservar las cosas que habíamos avanzado hasta esos 4 meses, ¿no? Dos observaciones. Y una de ellas, a propósito de que está mi amigo Oscar Lamberto, que fue secretario de Hacienda en ese momento, dimos vuelta a la situación fiscal. El déficit fiscal venía creciendo y en 3 meses, con las medidas que tomamos en términos de gasto, pacto federal con los gobernadores y medidas tributarias, el superávit, tuvimos superávit primario y el déficit financiero, el resultado financiero bajó a menos de la mitad y se quebró la tendencia. Eso fue, junto con la política monetaria, pivotes para evitar cualquier atisbo de hiperinflación y que junto con la devaluación y la especificación, la economía argentina en abril ya estaba saliendo y ya tuvimos superávit en cuenta corriente, superávit fiscal y empezó a crecer la economía. Digamos que rápidamente salimos y es mentira lo que dicen algunos que por la devaluación y la especificación tuvimos recesión. Cuando ustedes analizan en forma desestacionalizada el PBI, entre junio del 98, cuando empieza la crisis, hasta diciembre de 2001, el PBI cayó 18%. En el primer trimestre, cuando tomamos las medidas por el efecto arrastre y el envión de la crisis, caímos 5%. Y en todo el año, entre puntas, caímos 3,5%. Claro, cuando uno toma los promedios, y cualquiera sabe este juego de puntas y promedio, en el 2001 la caída promedio fue 4 y en el 2002 la caída promedio fue 10. Entre puntas es exactamente lo contrario. Pero el motivo de la crisis, había una esencia económica, más allá de algunos problemas políticos, pero teníamos un problema muy serio de competitividad. Cuando un tipo de cambio se retrasa y tenemos un déficit en cuenta corriente que va creciendo, tenemos una deuda debido al déficit fiscal que también va creciendo, y sí, que no hay más forma de tomar en deuda porque el riesgo país estaba en 4.000 puntos, pero el tema es la competitividad, no es el gasto público ni el déficit fiscal. Por eso que también fracasaron los intentos que hizo Machineo López Murphy de bajar gasto.
porque la crisis no era fiscal. Que eso haya ayudado, ayudó, claro. La crisis era de competitividad. Y eso estalla porque se fue creando una burbuja. Estalla como estalló el año pasado la crisis en el sistema financiero internacional con la burbuja inmobiliaria y las acciones. Las burbujas en economía en algún momento estallan. Lo difícil es saber qué día van a estallar. Pero la tendencia es esa, es irremediable. Ya había pasado con los tulipanes en Holanda en el año 1600 y pico. Pero eso sobre lo primero, ¿no? Sintéticamente para... Lo segundo, mire, nosotros hicimos lo mejor que entendíamos que había que hacer. En una crisis, como dije, hay que temblar costos, no hay que hipotecar el futuro y hay que crear el ambiente como para salir de la crisis. Por cierto, que algunas cosas es posible que uno se puede haber equivocado, pero sinceramente, en términos estratégicos, lo que era devaluar, lo que era especificar, lo que era el desarme del corralito, lo que era el equilibrio fiscal, lo que era la contención monetaria, lo que era el congelamiento de las tarifas y el arreglo con la CGT para que no pidan aumentos salariales. Eso, lo estratégico, no nos equivocamos. Y como dice algún autor, es preferible, pero seguramente cometimos algún error, pero eso no es ustedes, es preferible equivocarse en la dirección correcta que hacer todo perfecto en la dirección incorrecta. Así que... Por mi parte, una última pregunta también del pasado, y es, Menem y Cavallo en alguna época se peleaban para ver quién era el padre de la criatura de la convertibilidad, cuando la convertibilidad funcionaba bien, ¿no? Sin embargo, con la devaluación no pasa parecido. Hoy por ahí uno mira retrospectivamente y ve que, bueno, algunas cosas mejoraron a partir, por lo menos del 2003, el 2002 fue un año difícil, pero es como que, al menos públicamente nadie dice, yo hice la devaluación. Lo digo sobre todo por Duhalde, por ejemplo, que dice, bueno, la devaluación, ya la salida de la convertibilidad la hizo Cavallo con el corralito, digamos. ¿No hay como ahí un conflicto entre...? Son dos cosas. La primera es que efectivamente la convertibilidad había estallado en diciembre del 2001. El tipo de cambio en Montevideo estaba en 2, las reservas habían caído 60%, había que hacer control de cambios, se había incorporado el euro en su momento, se habían hecho los planes de competitividad, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que uno de los problemas de Argentina, en términos políticos, es que es difícil asumir la realidad y decir la verdad. Devaluar genera conflictos. Algunos, digamos, la economía se pudo levantar por la devaluación y las otras cosas que mencioné, pero generó problemas. Crisis de contratos generó problemas. Entonces nadie se hace cargo. Y yo creo que hay que decir las cosas por su nombre. Cuando yo estuve en el ministerio, fui yo ante las cámaras que dije, no hay dólares. Y el tipo de cambio no está mal la convertibilidad. Y yo creo que eso a largo plazo le hace bien a la Argentina. Pero bueno, hay otros que piensan que lo que puede ser difícil de asumir, mejor no decirlo. Pero es para mí es un equívoco desde el punto de vista de la democracia y del país en su conjunto. Veremos que vos que sos historiador, cómo lo tratas el tema sobre el padrinaje. Pero yo asumo completamente todas las medidas que se tomaron en esos 4 meses, absolutamente. Y porque estoy convencido de que lo que hicimos era lo que había que hacer. Sí. Abrimos, a las preguntas del público. Sí, mi pregunta es esta. El gobierno actual justifica la existencia de retenciones al sector agrícola por sobre el industrial en base a que hubo un boom de precios agropecuarios y este sector está teniendo una rentabilidad extraordinaria y a querer deprimir el precio relativo de los productos de la canasta básica o productos alimenticios, ¿no? Y se hace de esta forma. En su momento ustedes también eligieron un esquema de retenciones diferenciado. A pesar de que todos los sectores exportadores habían tenido el mismo salto de rentabilidad por el hecho de la especificación y bueno, el cambio de tipo de cambio, qué sé yo, ustedes también impusieron un esquema diferente de retenciones y sin embargo los productos agropecuarios
no habían aumentado tanto en ese momento. ¿Por qué, cómo se justifica esta diferencia? Hay dos motivos por el cual justifican el diferencial de retenciones. La primera es que es un mecanismo para la reindustrialización. Si uno le pone 20% al maíz, 10 a las MOA, se pueden exportar más pollos, digamos. En segundo lugar, si bien es cierto, todos los sectores exportadores tuvieron el mismo tipo de cambio, los sectores industriales tienen mucho más insumos insumos importados que las materias primas. Entonces, se buscó ese mecanismo, ¿no? Pero eso hay que tener la matriz, que insumos productos que está desactualizada, pero lo otro es desde el punto de vista de política estratégica, valía más lo otro, ¿no? Por lo menos hacer una más, en realidad varias, pero... no, una que hemos preguntado a Yo otros, hasta las 8 puedo, le dije, pero no sé ustedes. a ex ministros anteriores que vinieron al ciclo, es mirar la Argentina, digamos, y los problemas que tiene, ¿no? No en este gobierno, sino en general, un país que ha tenido problemas en su desarrollo. ¿Usted puede identificar algunas trabas, a partir de su experiencia y de lo que ve, en las que identifica, bueno, algo distinto de la Argentina que hace que le resulte más difícil alcanzar un crecimiento con estabilidad, digamos, un crecimiento no muy inestable, bueno, no muy inestable como comparado Y con eso otros países, es una digamos? pregunta difícil. Esto me hace recordar el libro de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, ¿no? Cuando se jodió Perú. Yo creo que tiene mucho más que ver con una cuestión cultural que con un problema económico, estrictamente hablando. Y nosotros somos naturalmente transgresores, y nos gustan los cambios, y creo que la inestabilidad institucional, no solo en términos de dictadura de democracia, sino en términos de política económica, ha sido muy dañino, absolutamente dañino. Hemos tenido incapacidad intelectual y política de llegar en los últimos 50 años a algunos acuerdos de 4 o 5 cosas. Y eso hace que los cambios de política económica, independientemente, reitero, de dictadura a democracia, sea el común denominador. Así el país no... Bueno, de hecho, del año 50 al 2000 fue el país de peor comportamiento económico, ¿no? Con, no sé, como 10, 12 o 14 años de caídas, 18 de subidas, digamos, pero creo que tiene que ver con la cuestión institucional, primero una cuestión cultural, la falta de acuerdo político, de incapacidad política para llegar a consensos, de modificaciones institucionales y también ciertos cuentas pendientes que tienen que ver con el federalismo o la reforma del Estado, ese tipo de cuestiones, que tienen que ver, me parece a mí también, con algo que yo dije, es como que nos cuesta asumir cuando uno debe, cuando algo es costoso. Todos sabemos, si uno dice, por ejemplo, vamos a tomar tal medida, unos se benefician, otros se perjudican. Si uno dice, supongamos, el arancel externo común del Mercosur baja al 10%, o límite máximo 15%, bueno, unos se benefician y los que están un poco arriba se perjudican. Y es como que a nosotros nos cuesta asumir los costos de las transiciones. Todos los países que han crecido, algún costo han tenido que asumir, desde el punto de vista largo plazo, ¿no? Yo creo que ahí estamos en falencia histórica. ¿La otra pregunta cuál era? Creo que eran dos o era esta. Yo tengo una más. Usted pasó buena parte de su vida profesional en la función pública, con periodos de altísima exposición, ¿no? Como ministro de la provincia, como ministro de la Nación. ¿Qué es lo mejor y lo peor que le dejó
haber pasado tanto tiempo en la función pública. Eso es dificilísimo, peor que lo otro. No, a ver, bueno, ahora como embajador me siento bien porque no tengo ninguna exposición pública, entonces es como que a uno le da cierta... Pero... Y yo creo que por un lado, desde el punto de vista de la conciencia, yo estoy tranquilo. En el sentido de que cuando tuve que actuar, actué en función de las convicciones, más allá de algunas cosas que uno tiene que hacer, y lo hice siempre de cara al público y actué de esa manera. Entonces eso me da tranquilidad. Durante la gestión en la provincia he recibido muchas consideraciones. En el momento en que fui ministro de Nación, las críticas fueron terribles. Y ahora es como que la gente, o mucha gente, reconoce que eso, que era duro, difícil, había que hacerlo, alguno tenía que poner la cara y bueno. Pero la actividad política en Argentina es brava, es brava. Porque al no estar partidos políticos bien organizados, no hay muchas redes de contención. Cuando se está arriba es cuasi Dios y cuando está abajo se lo pisotea el dirigente político, por distintos motivos que entre parte también tienen que ver los medios. El dirigente político no es bien visto, eso es duro, y nuevamente lo más fácil, y es parte de nuestra historia, es criticar, y lo primero que se hace es criticar al político. Es una tarea muy ingrata la del político en Argentina. Es muy difícil, porque no, me parece a mí, más allá de que hay políticos muy malos, pero también hay gente muy buena. Porque es cierto que hay corrupción, pero no todos son corruptos. Y la gente, el común de la gente no diferencia una cosa de la otra, entonces... Es difícil, pero creo que por bien del país me parece que hay que buscar la reconstrucción de los partidos y la imagen de los políticos, y eso se va a ir ganando en la medida que uno se plante y diga las cosas como son, más allá de que tenga que asumir un costo, ¿no? Creo que el sinceramiento es fundamental. ¿Alguna pregunta más? Sí, quería saber cuál era la opinión del ministro acerca de esta medida que está discutiendo los últimos días del desendeudamiento utilizando las reservas. Mira, yo he venido para hablar de los 4 meses y soy embajador de la República y no corresponde que haga... Bueno, disculpe. No hay problema, pero no puedo hacer... no corresponde que haga declaraciones sobre la coyuntura. Bueno, doctor Remes, la verdad ha sido un gusto muy claro, muy informativo. Ha sido un honor que cerrara este ciclo de ministro de Economía acá en la Universidad de Itela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.